Imagina por un momento que estás navegando por los rincones más caóticos y anónimos de Internet. Un lugar donde todo puede ser una broma, o una mentira, o tal vez algo más. De repente te topas con una imagen. Fondo negro, texto blanco. Un mensaje que parece sacado de una novela de espías. Hola, estamos buscando individuos altamente inteligentes. Para encontrarlos, hemos diseñado una prueba. Hay un mensaje oculto en esta imagen. La mayoría lo ignoraría, lo descartaría como una excentricidad de la red. Pero algo te dice que aquí hay algo más, que no es solo un juego. Y sin saberlo, acabas de asomarte al abismo de uno de los mayores misterios de la era digital. Una madriguera de conejo que te llevará por criptografía, esteganografía, filosofía oculta y hasta lugares físicos en el mundo real. Esto no es un simple acertijo, esto es Cicada 3301. Y si te gustan las historias que desafían la lógica y te mantienen pegado a la pantalla, agárrate, porque estás en el lugar correcto. Tenemos que viajar en el tiempo. Y no es una época de castillos y dragones, sino una mucho más extraña, y te digo yo, más peligrosa. El Internet del año 2012, en concreto el 4 de enero. Para los que sois demasiado jóvenes, Internet en esa época no era el jardín vallado de hoy en día, con sus algoritmos bonitos y sus redes sociales que te conocen mejor que tu propia madre. Existían lugares oscuros, auténticos pozos sin fondo de creatividad, caos y, seamos sinceros, de absoluta basura. El rey de todos esos pozos era un sitio llamado 4chan. 4chan, y más específicamente su tablón B, era el lejano oeste digital. Un lugar anónimo donde podías encontrar desde los memes que dominarían el mundo una semana después hasta contenido que te haría querer lavarte los ojos con lejía. Era un hervidero de bromas pesadas, de conspiraciones absurdas y una cultura del troleo elevada a la categoría de arte. El último sitio del universo donde esperarías encontrar algo, ya no digo serio, sino remotamente coherente. Imagínate un bar a las 5 de la mañana donde todo el mundo está gritando a la vez. Pues eso era 4chan. Y entonces, en mitad de ese caos absoluto, el 4 de enero de 2012, alguien publica una imagen. Simple, aburrida, fondo negro y texto blanco, con una tipografía que recordaba a los viejos ordenadores de los 80. El mensaje era, cuanto menos, intrigante. Hola, estamos buscando individuos altamente inteligentes. Para encontrarlos, hemos diseñado una prueba. Hay un mensaje oculto en esta imagen. Encuéntralo y te llevará por el camino para encontrarnos. Esperamos con impaciencia conocer a los pocos que llegarán al final del camino. Buena suerte. Y firmaba con un toque críptico 3301. A ver, seamos honestos. Si tú y yo vemos eso en un lugar como 4chan, ¿qué pensamos? Lo primero, pues que es una broma. Lo segundo, que es un virus. Y lo tercero, que algún listo quiere quedarse con tus datos para vender tus órganos en la dark web. El 99.9% de la gente que lo vio probablemente soltó una carcajada, una pequeña mueca, pero siempre hay un 0.1%. Siempre hay gente curiosa, gente a la que le gustan los puzzles, gente que a lo mejor tenía demasiado tiempo libre. Y esa gente, esos individuos altamente inteligentes o simplemente aburridos, empezaron a tirar del hilo. Lo primero era obvio. Si hay un mensaje oculto en la imagen, no está a simple vista. Esto no era una de esas sopas de letras del periódico del domingo. La primera idea que surgió en los foros que empezaron a crearse para resolver esto fue la esteganografía. La esteganografía es el arte de ocultar mensajes dentro de otros archivos. Puedes tener una foto de tu gato y dentro, escondido en los datos que forman los colores de sus bigotes, tener la receta de la Coca-Cola. O, en este caso, una pista. Así que los primeros valientes hicieron lo más básico. Abrieron el archivo de la imagen, ese final.jpg, no con un visor de fotos, sino con un editor de texto, como si fuera un documento de Word. Y entonces, entre miles de líneas de código ininteligibles que forma la imagen, apareció algo que no debería estar ahí. Una cadena de texto legible, y no era una broma. No ponía, ha sido troleado, no. Ponía Tiberis, Cladiris, Hizdar, seguido de una serie de letras sin sentido aparente. Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde se hizo la primera criba entre los curiosos y los que iban en serio. Tiberio Claudio César, aparte de ser un emperador romano con una vida digna para una serie de HBO, ¿qué pinta aquí? Pues resulta que a los romanos, sobre todo a un tal Julio César, se les atribuye uno de los métodos de cifrado más antiguos y famosos de la historia. El cifrado César. Es un cifrado de
construcción. Es realmente una chorrada para los estándares de hoy en día, quiero decir. Básicamente desplazas cada letra del alfabeto un número determinado de posiciones. Si la clave es 3, la A se convierte en D, la B en E y así. Alguien en el foro probó a aplicar el cifrado César al texto raro, usando como clave el número 4. Por aquello de Tiberio Claudio César, el cuarto emperador de la dinastía Julio-Claudia. Y bingo, magia. El galimatías de letras se transformó en una URL, una dirección de internet. Imaginaos el subidón de esa gente, sentados en sus habitaciones a miles de kilómetros de distancia, colaborando a través de un foro caótico y de repente, ¡zas!, la primera puerta se abre ante tus ojos. El juego era de verdad. Pero claro, esto no iba a ser tan fácil. La URL no te llevaba a una página con fuegos artificiales y un cartel de «Enhorabuena, eres un genio». No señor. La URL llevaba a otra imagen. Una imagen de un pato. Sí, un pato. Con un texto que decía «Vaya, parece que por aquí solo hay señuelos. Parece que no puedes adivinar cómo sacar el mensaje de aquí». Vaya broma, también te digo. Después de todo el esfuerzo, te encuentras con un pato burlándose de ti. Esto era una prueba de perseverancia. Muchos aquí tiraron la toalla. Nos han tomado el pelo, pensarían. Era una broma desde el principio. Pero los que se quedaron, los que olieron que el pato era parte del juego, se pusieron a pensar. La palabra clave era adivinar, pero en inglés, el idioma original, usaron guess. Y resulta que existe una herramienta de esteganografía bastante más avanzada llamada Outguess. Qué sutil, ¿verdad? El Dream Team de los acertijos se dio cuenta de que el propio mensaje de burla era la pista para el siguiente paso. Aplicamos el programa Outguess a la imagen del pato y, como si fuera un truco de magia, de las entrañas de ese pato digital emergió otra pista. Esta vez no era tan directa, era un enlace a un subreddit. Para los no iniciados, un subreddit es básicamente un foro dentro de la plataforma Reddit, dedicado a un tema específico. El subreddit al que llevaba era, si cabe, más raro que todo lo anterior. Estaba casi vacío, solo había 2 publicaciones. Una tenía un título escrito en números mayas, que una vez traducidos decían «Bienvenido». La otra contenía 2 imágenes con un texto cifrado y una firma que decía «Un libro del Liber Primus». Aquí es donde el misterio empieza a coger un tono casi místico, como de sociedad secreta, porque ese libro no existía en ninguna biblioteca, era un enigma dentro de otro enigma. Los mensajes cifrados del supuesto libro eran un hueso duro de roer. Para la comunidad, que para entonces ya era una legión de criptógrafos aficionados, se puso manos a la obra. Descubrieron que una de las claves para descifrar el texto estaba oculta en el propio subreddit. En el código fuente de la página, después de horas y horas de trabajo colaborativo, lograron descifrarlo. ¿Y cuál era el premio? Era un número de teléfono con prefijo de Texas en Estados Unidos. Y aquí yo me pregunto, ¿tú qué harías? Pues la gente llamó, evidentemente, y lo que escucharon al otro lado no dejaría indiferente a nadie. No era una persona, era una grabación. Una voz robótica, fría, que decía lo siguiente. Muy bien, lo has hecho bien. Hay 3 números primos asociados a la imagen original final.jpg. 3301 es uno de ellos. Te hemos dado 2 más. Multiplica los 3 números y añade un .com al final para encontrar el siguiente paso. Buena suerte. Adiós. Pensemos en esto. La propia voz te da el nombre del misterio, 3301. Te dice que es un número primo y te dice que hay otros 2. La comunidad se volvió loca buscando, reanalizando la primera imagen, la del texto blanco sobre fondo negro del principio. Buscaron sus dimensiones, en los datos EXIF, en cada byte, en cada rincón, y los encontraron. Los otros 2 números primos eran 503 y 103. Multiplicaron los 3 números, le pusieron .com al final y entraron en la web resultante. Lo que encontraron allí fue la culminación de esa primera fase. Una cuenta atrás, un reloj que marcaba el tiempo que quedaba hasta que la página desapareciera y un mensaje claro: los primeros en llegar hasta aquí debían registrarse con una clave anónima. Los que llegaran después se encontraron con un mensaje de decepción: lo sentimos, estamos buscando líderes, no seguidores. Fin del primer juego. Cicada 3301 había cerrado su puerta, había encontrado a sus individuos altamente inteligentes,
y el resto del mundo se quedó fuera, con más preguntas que respuestas. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? ¿Era una agencia de inteligencia como la CIA? ¿O el MI6 buscando talento? ¿Una empresa de tecnología? ¿Una secta? El primer vuelo de la cigarra había terminado, pero su eco acababa de empezar a resonar por todo Internet. Así que la primera puerta de Cicada se había cerrado. Un puñado de elegidos, de los que nunca sabremos nada, cruzaron el umbral. Y el resto, que éramos todos los demás, nos quedamos con cara de tontos. Mirando una página web que nos llamaba Seguidores, te puedes imaginar el percal en Internet. Los foros echan humo. ¿Quiénes eran los ganadores? ¿Qué premios habían recibido? ¿Una invitación para unirse a los Illuminati? ¿O simplemente un enhorabuena y una palmadita en la espalda habitual? El misterio, lejos de resolverse, se había hecho más grande. Durante un año el silencio de Cicada fue casi tan ruidoso como sus acertijos. La gente no se olvidó. Al contrario, se crearon comunidades enteras dedicadas a analizar cada píxel de las pruebas pasadas, a estudiar criptografía, a prepararse. Porque en el fondo, todo el mundo sentía que esto no había acabado. Que la cigarra, ese bicho que pasa años bajo tierra para salir a cantar, volvería a hacerlo. Y no se equivocaron. Agárrate porque viajamos de nuevo. Exactamente un año y un día después. El 5 de enero de 2013, la historia se repite, pero con un giro. De nuevo en 4chan, de nuevo una imagen, fondo negro, texto blanco, el mensaje era una continuación directa del anterior. Hola de nuevo, la búsqueda de individuos inteligentes continúa. Mismo estilo, misma firma, 3301. Era como si Bruce Wayne viera la señal en el cielo de Gotham. La comunidad, que había estado hibernando y entrenando, despertó de golpe. Esta vez estaban listos. El primer paso era familiar, casi un guiño a los veteranos. De nuevo, esteganografía. La abrieron con un editor de texto y encontraron un mensaje cifrado. Pero esta vez, el mensaje los llevó a un archivo de audio. Una canción. Sí, una canción. La cosa se estaba poniendo artística. La pieza se titulaba The Instant Emergence, algo así como la aparición de la alarma. Poético, ¿verdad? La música era una especie de electrónica experimental y la letra, obviamente, era la siguiente pista. Era un poema críptico que hablaba de Odín, del conocimiento y de Galdrastafir, que son símbolos mágicos islandeses. Esto ya no era un simple cifrado César. Esto requería cultura, conocimiento de mitología nórdica y simbología antigua. Los foros se llenaron de expertos en sagas vikingas y runas, y precisamente las runas era la clave. El poema llevaba a los participantes a un alfabeto rúnico, en concreto el anglosajón, y usando ese alfabeto empezaron a descifrar el siguiente gran secreto de Cicada. Y aquí, amigos, es donde encontramos el verdadero corazón del misterio. Lo que encontraron no era una URL, ni un número de teléfono. Era algo mucho más grande. Era un archivo torrent. Dentro de ese archivo torrent, después de descargarlo, había un libro. Un libro digital de 76 páginas totalmente encriptado. Su título, Liber Primus, el primer libro. El mismo que se había mencionado de pasada en el acertijo del año anterior. Era real, lo tenían. Bueno, más o menos, porque una cosa era tener el archivo y otra muy distinta poder leerlo. El libro entero estaba escrito en runas, pero no de una forma lineal. Estaban dispuestas en patrones, en espirales, en formas que no tenían ningún sentido aparente. Era como mirar una sopa de letras escrita por un druida con resaca. Hasta el día de hoy, y esto es para que os hagáis una idea de la escala de ese maldito puzzle, solo se han logrado descifrar unas 17 páginas de ese libro. O esa es la información más o menos que he encontrado. 17 de 76. Y lo que contienen esas páginas es una mezcla de filosofía sobre la inteligencia, la tiranía de los gobiernos, la importancia de la privacidad y, por supuesto, más acertijos. El Liber Primus no era solo una prueba, era el manifiesto de Cicada. Era su Biblia. Pero la verdadera bomba, el giro de guión que nadie vio venir, estaba en esas pocas páginas descifradas porque entre los ensayos filosóficos y los nuevos códigos había algo más. Algo que cambió las reglas del juego para siempre. Había listas de números. Y la comunidad no tardó en darse cuenta de lo que eran. No eran claves, no eran contraseñas, eran coordenadas de GPS. Repito, coordenadas de GPS. El juego acaba de saltar de la pantalla. Ya no bastaba con ser un genio delante de un ordenador. Ahora tenías que levantarte de la silla.
Las coordenadas apuntaban a 14 localizaciones en 5 países distintos. Hablamos de ciudades como Varsovia en Polonia, París en Francia, Sydney en Australia y varias en Estados Unidos como Seattle, Miami o Hawái. Esto ya era otro nivel. Esto ya no era un juego, era una operación logística. Imagínate el momento. Eres un chaval en Varsovia, has estado siguiendo el misterio desde tu habitación y de repente una de las páginas descifradas del Liber Primus te da unas coordenadas que están a 10 minutos de tu casa. ¿Qué haces? Pues lo que hicieron cientos de personas, salir a la calle. Se organizaron quedadas improvisadas. Gente que solo se conocía por un apodo en un foro, de repente se encontraba en una esquina buscando juntos la siguiente pista. ¿Y qué encontraban en estas localizaciones? No había un maletín con dinero ni un agente secreto con gabardina. Lo que encontraban era mucho más sutil y, sinceramente, mucho más elegante. Pegado a un poste de luz en la pared de un edificio abandonado o un tablón de anuncios público, encontraban un cartel, un simple folio de papel con 2 cosas impresas: el logo de la cigarra, que para entonces ya era un icono, y un código QR. Ese preciso instante en que un participante sacaba su móvil y escaneaba ese código QR es la definición perfecta de la caza de Cicada 3301, un puente perfecto entre el mundo digital y el físico. El código QR, al ser escaneado, no te llevaba a una web normal. No, te llevaba a las profundidades de Internet a una dirección .onion, accesible solo a través de la red Tor. Tor es la red que se usa para navegar de forma anónima y es el hogar de la famosa Deep Web y la Dark Web. Cicada estaba diciendo: sí, si quieres seguir jugando tienes que estar dispuesto a entrarte en las sombras. Las páginas .onion, a las que llevaban los distintos códigos QR, eran diferentes pero complementarias. Contenían más fragmentos del Liber Primus, más acertijos, más poemas. El puzzle se había convertido en un monstruo global y colaborativo. La gente de Sydney encontraba una pieza que necesitaban los de París y los de París descifraban algo que ayudaba a los de Seattle. La comunidad se convirtió en una agencia de inteligencia descentralizada, trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, para resolver un misterio creado por una entidad completamente anónima. Y de nuevo, como el año anterior, este camino laberíntico llevó a los más rápidos y a los más listos a una nueva puerta final. Una vez más, solo unos pocos consiguieron entrar. Y una vez más, la puerta se cerró para el resto con un mensaje que, en esencia, venía a decir: gracias por participar, pero hemos encontrado lo que buscábamos. Inténtalo de nuevo el año que viene. La segunda ronda había terminado y había sido infinitamente más grande, más compleja y más ambiciosa que la primera. Cicada 3301 había demostrado que sus recursos, fueran los que fueran, no eran ninguna broma. Podían coordinar una caza del tesoro a escala mundial, crear un libro encriptado que ni los mejores criptógrafos del planeta podían descifrar por completo y manejar las profundidades de la red Tor con una soltura que asustaba. La pregunta ya no era solo ¿quiénes son?, sino también ¿qué demonios son capaces de hacer y hasta dónde están dispuestos a llegar? El misterio de la cigarra se había vuelto real, tangible y mucho más oscuro. Llegamos a 2014. Para entonces, la comunidad de cazadores de Cicada ya no era un grupo de frikis en un foro, era una máquina bien engrasada. Había wikis, canales de IRC dedicados, grupos de trabajo organizados por especialidades, criptógrafos, lingüistas, programadores, incluso gente sobre el terreno lista para salir corriendo si aparecían nuevas coordenadas. La expectación por el acertijo de ese año era máxima y Cicada, puntual como un reloj suizo, no decepcionó. O tal vez sí, dependiendo de a quién le preguntes. El 6 de enero de 2014 apareció la tercera imagen, mismo modus operandi, pero el tono. El tono había cambiado. Ya no se sentía como un juego de aventuras. Era más oscuro, más filosófico, casi como una advertencia. El puzzle de ese año se centró casi por completo en el dichoso Liber Primus. Las nuevas pistas eran en realidad más páginas de ese libro encriptado, y las pocas que se lograron descifrar no hablaban de juegos ni de pruebas, sino de conceptos como la mente prima, la pérdida de la individualidad y la manipulación de las masas a través del pensamiento. Era un texto denso, casi un manifiesto anarquista y transhumanista. Daba la sensación de que Cicada ya no estaba buscando solo gente lista, sino gente que compartiera una ideología muy concreta. Y después de esta tercera ronda, que de nuevo culminó con la selección de un nuevo y misterioso grupo de ganadores, pasó algo que nadie esperaba. En enero de 2015 no hubo acertijo.
La comunidad esperó, actualizando la página de 4chan cada segundo, pero nada. En 2016, una cuenta de Twitter que se había verificado como auténtica de 3301 publicó un único mensaje: cuidado con los falsos caminos. Verificad siempre la firma PGP. Era una advertencia contra las imitaciones que estaban surgiendo, y después de eso, el silencio se volvió absoluto. Definitivo. La cigarra había cantado 3 veces y había vuelto bajo tierra. Y esta vez parece que para siempre. Este silencio es quizás el mayor misterio de todos. ¿Por qué parar? ¿Habían encontrado por fin a toda la gente que buscaban? ¿Fue desmantelado el grupo? ¿O simplemente como un artista que ha completado su obra decidieron que ya no había nada más que decir? Este vacío es el que ha alimentado el verdadero caos, el de las teorías. Y aquí, amigos, es donde nos ponemos el gorro de papel y aluminio y empezamos a especular. La teoría número 1, el reclutamiento de una agencia de inteligencia. Esta es la más popular, la que sale en todos los titulares. La CIA, el MI6 británico, tiene sentido, ¿no? Los puzzles requerían exactamente las habilidades que buscan una agencia de espionaje: criptografía, esteganografía, análisis de datos, pensamiento lateral, discreción y la capacidad de trabajar en equipo bajo presión. Imagínate el proceso de selección de personal de la CIA. Pilas de currículums aburridos. ¿No sería mucho más eficiente y, te digo yo, más divertido lanzar un reto global que los mejores talentos del planeta vengan a ti por su propio pie? Además, el carácter global de la prueba, con carteles en Sydney y Varsovia, sugiere una organización con recursos y alcance internacional. Pero por otro lado, ¿de verdad una agencia secreta haría algo tan público y llamativo? El primer mandamiento de un espía suele ser la discreción. Y Cicada fue de todo menos discreta. Teoría número 2. Un sindicato del crimen o un grupo de hackers. Vale, hemos asumido que Cicada son los buenos, pero ¿y si no lo son? El uso de la red Tor, el énfasis absoluto en el anonimato y la privacidad, la desconfianza hacia los gobiernos, todo eso encaja perfectamente con el perfil de un colectivo de hackers o ciberdelincuentes de alto nivel. Quizá no buscaban espías, sino los próximos genios que pudieran reventar la seguridad de un banco, desarrollar un nuevo tipo de malware o librar una guerra digital. La retórica del Liber Primus sobre la tiranía podría ser la justificación ideológica para sus actos. Esta teoría es más oscura, pero no podemos negar que las herramientas y el secretismo de Cicada son idénticos a los que usan los mayores sindicatos del cibercrimen. Teoría número 3. La campaña de marketing más loca de la historia. Pensemos como un empresario, y si todo esto no fue más que una campaña de reclutamiento para una empresa privada, una gran compañía tecnológica como Google o una firma de ciberseguridad con un presupuesto para marketing que se nos escapa de las manos. Sería una forma absolutamente genial y viral de encontrar a los mejores ingenieros y criptógrafos del mundo, saltándose todos los departamentos de recursos humanos y olvidarse así de LinkedIn y todas estas parafernalias. Es una idea atractiva, pero tiene un fallo. Han pasado más de 10 años. Si hubiera sido una empresa, nadie de los ganadores habría dicho: sí, oye, me contrataron para hacer una aplicación. El secretismo post-juego no encaja del todo con el mundo corporativo. Teoría número 4. Un culto o una sociedad secreta. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente jugosa. El nombre Cicada 3301, con ese número primo, el Liber Primus, que suena a grimorio medieval, las referencias a la filosofía, la conciencia, la mente prima, todo tiene un tufillo esotérico y místico que tira un poquito para atrás. ¿Y si Cicada es una sociedad secreta moderna? Un grupo de criptoanarquistas transhumanistas que creen que la sociedad está corrupta y buscan a los iluminados. Para empezar una nueva. No buscan empleados, buscan acólitos, buscan gente que no solo sea lista, sino que comparta su visión del mundo. Esta teoría explicaría el secretismo casi religioso y el por qué ninguno de los ganadores ha hablado nunca. Si entras en una sociedad secreta, lo primero que aprendes es a mantener la boca cerrada. Teoría número 5. El juego de realidad alternativa ARG de Cynic. Esta es la explicación más simple y para muchos la más decepcionante. Que todo fue simplemente un juego, un ARG, un juego de realidad alternativa. Es una forma de arte interactiva que usa el mundo real como plataforma.
No hay un propósito final más allá de la experiencia artística y lúdica. Quizá Cicada fue una obra de un colectivo de artistas, programadores y escritores increíblemente talentosos que solo querían crear el puzzle más grande y envolvente de la historia. El problema de esta teoría es el final. Los ARGs suelen tener una revelación, un gracias por jugar, por parte de los creadores. Cicada nunca lo tuvo, simplemente se desvaneció, dejando a miles de jugadores colgados. Si fue un juego sin final, lo cual es en sí mismo una decisión artística bastante cruel. Teoría número 6. Un genio solitario y multimillonario. Y por último, la teoría romántica. ¿Y si no es un grupo? ¿Y si es solo una persona? ¿Un genio excéntrico al estilo de un personaje de novela? Con conocimientos enciclopédicos de criptografía, música, arte, filosofía y tecnología. Un individuo con los recursos del tiempo suficiente para orquestar esta sinfonía global desde su sótano. Un Batman de los acertijos que decidió poner a prueba al mundo. Es la teoría menos probable por la escala logística que requirió el puzzle, pero es la que más nos hace gracia un poco, ¿no? Porque nos devuelve la idea de que una sola mente brillante puede, literalmente, poner en jaque la curiosidad del planeta entero. Agencia de espionaje, criminales, empresas, cultos, juego o genio solitario. La verdad es que a día de hoy no tenemos ni la más remota idea. Y ese, precisamente, es el poder de Cicada. Desapareció sin dejar rastro, dejando tras de sí un vacío que hemos llenado con nuestras propias paranoias, miedos y esperanzas. Se convirtió en un espejo, y lo que vemos en él dice más de nosotros que el propio misterio. Y así llegamos al final, o mejor dicho, llegamos al presente. A un mundo donde el nombre de Cicada 3301 ya no es un acertijo activo, sino una leyenda, un fantasma digital, un caso cerrado sin resolver que se estudia en clases de ciberseguridad y se susurra en los rincones más oscuros de Internet, la cigarra cantó, reclutó a sus elegidos y se sumergió en un silencio que ya dura más de una década. Y la pregunta que flota en el aire, pesada y densa, es ¿y ahora qué? ¿Qué nos queda de todo esto? Aparte de un puñado de teorías locas y un libro encriptado que nadie puede terminar de leer. Pues aunque parezca mentira, nos queda mucho, muchísimo. El legado de Cicada 3301 no está en las respuestas que nunca obtuvimos, sino en el impacto que tuvo en todo lo que tocó. Para empezar, cambió para siempre la idea de comunidad en Internet. Piénsalo, en una época en que Internet empezaba a ser sinónimo de polarización y peleas en redes sociales, Cicada hizo lo imposible, unió a miles de personas de todo el mundo con un objetivo común. Gente que no se conocía de nada, de ideologías opuestas, de culturas distintas, trabajando codo con codo. Un programador de Japón ayudaba a un lingüista de España, que a su vez colaboraba con un estudiante de México que había ido a comprobar unas coordenadas. Cicada demostró el poder de la inteligencia colectiva de una forma que nunca se había visto. No se trata de un genio solitario resolviendo el puzzle en un sótano. Fue una victoria del trabajo en equipo, de la generosidad de compartir información, de la humanidad de decir, yo no sé hacer esto, pero quizás tú sí. Creó una meritocracia espontánea donde tu valor no lo daba tu currículum o tu dinero, sino lo que podías aportar al grupo. Y esa lección, en el mundo en que vivimos, es bastante más valiosa que cualquier secreto que pudiera guardar el Liber Primus. Cicada 3301 fue un fenómeno, un relámpago que iluminó el paisaje de Internet durante 3 años y luego desapareció. Pero su eco, el sonido de esa cigarra digital, sigue resonando. Nos recuerda que el mundo todavía tiene misterios, que no todo está en Google o en ChatGPT, que la colaboración es más poderosa que la competición y que las preguntas a veces son mucho más importantes que las respuestas. Porque al fin y al cabo, los grandes misterios son los que nos obligan a pensar, a colaborar y a mirar el mundo de otra manera. Son los que nos mantienen despiertos por la noche, no por miedo, sino por pura y simple fascinación. Y nada, si has disfrutado de este desafío y te ha gustado asomarte a esta madriguera de conejo que parece no tener fondo, ya sabes lo que tienes que hacer para no perderte los siguientes. Dale ese botón de suscribir porque aquí en True Aitor Crime la realidad siempre es más extraña que la ficción.